presencia y damos gracias a Dios por este tiempo especial. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a este tiempo de estudio de la Besorá, el Evangelio de Mateo, Matitiyahu, que sería el nombre en arameo. Qué lindo poder contar con ustedes, contar con su presencia y estar en este tiempo especial para aprender juntos, aprender las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 27, ya lo tenemos. Busquen sus Biblias, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y vamos a estar revisando verso tras verso desde el 45, que es donde nos quedamos, ¿sí? 45. Entonces tenemos, ¿ya? 45. Muy bien, listo. Recordemos un poquito lo que vimos la semana anterior. La semana anterior estuvimos revisando, analizando, viendo algunos detalles sobre el capítulo 27. Entre ellos estuvimos revisando sobre el significado de la crucifixión y la muerte de el Mesías. Habíamos hablado acerca del Gólgota un poco, también David nos ayudó dando algunos esquemas históricos contextuales acerca de Gólgota, su significado y dónde estaba crucificado el Mesías, ¿sí? Entonces, la mayor parte de historiadores y arqueólogos convergen y dicen que probablemente no es que estaba en la cima, sino que estaba junto al camino, es decir, donde todos pasaban y podían verle e incluso leer el letrero que era la causa por la cual fue condenado, ¿sí? Y ya cuando nosotros entramos al verso 44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aquí hay una pequeña aclaración que debemos hacer. El término aparece en la traducción ladrones, pero el término en griego hace referencia a malhechor, alguien que hizo mal, no específicamente un ladrón, ¿sí? Claro, al traducirlo al latín, San Jerónimo, que es el que tradujo al latín en el siglo IV, ahí fue que toma una de las traducciones posibles de la palabra en griego, pero toma y dice ladrón, pero no especifica, o bueno, el término, la raíz, no es necesariamente ladrón, significa malhechor, significa alguien que está condenado por una culpa. Todos esos detalles hacen referencia, incluso se puede decir hombre de maldad, ¿ya? Entonces también se puede traducir de esa manera esa palabrita que aparece ahí. Por lo cual, amada familia, no podemos llegar a la certeza de que realmente el que estaba crucificado era ladrón. Pero lo que sí tenemos certeza es que era un malhechor, es decir, una persona que por hacer mal, por hacer maldades, estuvo ahí crucificado. Pero de acuerdo a otros evangelios, vemos que uno de los malhechores se arrepiente, ¿sí? Uno de ellos toma la decisión y dice, nosotros estamos aquí crucificados porque nos merecemos haber sido crucificados, pero él no, porque él no ha hecho ningún mal. Entonces hay un reconocimiento de uno de los malhechores hacia Jesús. Entonces, en cambio, el otro simplemente le injuriaba y le decía, ¿sabes qué? Sálvanos, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero mire lo interesante de Mateo. Mateo no cuenta este detalle. Mateo, por circunstancias, obvia este detalle y dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones. O sea,
Desde la perspectiva de Mateo, ni el uno ni el otro se salvan. Desde la perspectiva lucana, sí, en cambio, desde Lucas sí hay uno de los malhechores que se arrepiente, pero en cambio Mateo les pone a todos en el mismo costal, a ambos. Ambos están en la misma circunstancia. Ahora uno diría, ¿se contradice? No, 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 no se contradice. ¿Por qué? ¿Por qué no se contradicen Mateo y Lucas? Porque cada uno tiene un propósito al ser escrito. Por eso cuando analizamos desde una forma exegética, histórico-gramatical, tenemos que revisar hacia quién es dirigido el libro, para quién fue escrito y el propósito por el cual fue escrito. El momento que entendemos el propósito del autor, hay detalles que es obvio que no va a trabajar ampliamente ese autor porque no es su ruta. Y eso debemos entender, ¿sí? Porque siempre va a venir uno más cabezón, un más estudioso y va a decir, hey, aquí se está contradiciendo. No, no se contradice. Hay un propósito, hay una causalidad, un porqué de que se escribe de esa manera. Muy bien, dicho esto, vamos al 45. Dice, y desde la hora sexta, aproximadamente, algunos dicen 9 de la mañana, algunos establecen, otros establecen el mediodía, ¿sí? Pero está entre las 9 y el mediodía aproximadamente esa sexta hora. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es establecido como las 3 de la tarde, dicen algunos, otros dicen 2 de la tarde y otros le llevan un poquito más 4 de la tarde. Entonces, la hora novena está también entre esa directriz. Tomando ¿cómo sería? La parte histórica, cuando se revisa, uno ingresa a Google y empieza a ver lo que es los tiempos en la antigüedad. La mayor parte dice que es a las 4 de la tarde cuando ya está llegando el fin del Mesías, cuando ya está llegando su muerte. Y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clama a gran voz diciendo, aquí va a clamar en arameo, ¿sí? No es un clamor en hebreo, no es un clamor en griego, es un clamor en su lengua nativa, arameo galilaico, ¿sí? Esa es la lengua originaria de Yeshua, el arameo galilaico, ¿ya? Y va a decir, Elí, Elí, lema, no lama, lema, shebach teni, ¿sí? Shebach tani, esa es la forma, no sabachtani, no, sino sheba teni. ¿Qué traduce esto? Oiga, y aquí está lo que hemos de entender. Elí es en arameo el y la terminación li es mío. El, Dios y mío. Cuando dice Elí, está diciendo mi Dios. ¿Sí? En arameo, galilaico. Mi Dios. Y va la segunda parte. Mi Dios, 2 veces. ¿Sí? Y ahí viene lema. Lema es por qué. O también se puede traducir en arameo galilaico, en este dialecto, también puede significar para esto. ¿Sí? Para esto. Si estuviera en hebreo, sería igual lama. Y es, ¿por qué? Lama. ¿Sí? Pero como es arameo galilaico, es lema y se traduce para esto. Y ahí viene la segunda parte.
Shebachtani, Shebachtani, traduce, mi propósito es este. La causa por la cual me has enviado es esta. La traducción que se realiza es, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El término en arameo galilaico de desamparación no es shebachtani, no es en arameo galilaico. En hebreo sí, en hebreo puede tener ese sentido, pero en arameo, que es la lengua que habla Yeshua, no va a esa línea, sino dice, Dios mío, para esto, con este propósito, yo vine. O esta es la causa, la razón, el motivo de haber venido a este mundo. Claro, y usted me dirá, pero Isaías, eso rompe completamente la tradición que hemos llevado desde siempre, que hemos dicho e incluso hemos predicado sobre Dios desamparando a su Hijo. Si fuera el caso de desamparo, ahí nace una pregunta teológica que lastimosamente se han intentado dar respuesta, pero como dicen, han orinado fuera del tiesto. ¿Por qué? Porque en el momento que diga, ¿por qué me has desamparado, me has abandonado? ¿Estamos diciendo que Dios abandona a Yeshua? Y si Yeshua, Jesús, es Dios, ¿Él se puede abandonar a sí mismo? Él se puede desamparar. Si tomamos esa línea teológica de Jesús como Dios, ¿Él se puede desamparar a sí mismo? Y entramos en crisis. Sí, familia, entramos en crisis. Porque ahí nos rompemos la cabeza intentando descifrar este texto. Sin embargo, cuando vamos al origen de la lengua, en este caso el arameo galilaico, nos deja más claro el panorama. Nos abre esas posibilidades, esa apertura especial en la cual cuando entendemos que dice el lema, está diciendo para esto, con este motivo, por esta causa. Y Shebachtani hace referencia a estado aquí, propósito de mi vida, acción, puede tener diferentes líneas, este dialecto del arameo galilaico. Entonces, amada familia, si tomaríamos el texto literal en hebreo, obviamente la respuesta es, ¿por qué me has desamparado? Pero si tomamos el idioma en el cual se habla, que es propiamente el arameo galilaico, entonces cambia la esencia. No sé si en algún momento hemos explicado los dialectos, pero para entender, un dialecto hace que una palabra signifique una cosa aquí, pero puede significar otra cosa en Colombia, para poner el ejemplo. Entonces, incluso nosotros tenemos modismos que no son dialectos, ¿no? Pero son modismos que sí cambian. El momento que nosotros decimos algo puede significar para nosotros una cosa, pero en Venezuela significa totalmente diferente. Entonces, esos son modismos, no dialectos. Los dialectos ya no hay, a menos que estemos en África, ahí sí hay dialectos. Pero aquí en Latinoamérica ya no hay dialectos, hay modismos de idiomas, porque ya la mayor parte está dentro de la gran, ¿cómo es esto? Este grupo que hace todo,
no es de la La lengua Real Academia. española, La Real la Academia. Real Academia de la Lengua Española. Entonces, la Real Academia de la Lengua ya ha establecido todo esto. Solo se plantea modismos, ya no dialectos. Pero en la antigüedad había dialectos juntamente con modismos. Pongo el ejemplo. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en Arjé, en el principio, dialecto, ático, ¿sí? Dice en el principio, y ahí dice en Arjé, en principio, ¿ya? Pero la traducción del ático, del dialecto, no era en principio. Significa antes de que las cosas fueran hechas, o sea, antes de un principio. Por eso, cuando usted revisa el Evangelio de Juan capítulo 1, el movimiento de los testigos de Jehová tienen toda la razón si tomamos literal, porque dice en el principio creó, en el principio estaba el verbo. Ah, hubo un principio. ¿Me explico? Y cuando dice en el principio estaba el verbo, estamos diciendo que ya hubo un principio, un proceso de creación. Pero cuando vemos el dialecto ático, dice en el sin principio, antes de que exista un principio ya era el logos. Yo le digo porque mi tesis de maestría hice del Evangelio de Juan capítulo 1. Así que tengo claro ese panorama en esa línea. Pero Marcos también usa la palabra arjé. Marcos también usa para decir, este es el principio del Evangelio. Claro, el dialecto de Marcos es jónico, ya no es ático, ya no es un idioma pulido, ya no es un idioma filosófico, un idioma de doctores, es un idioma de pueblo, es un dialecto de pueblo. Entonces, por eso no podemos utilizar la misma palabra que tenga, como decir, el mismo sentido en dialectos diferentes. No, 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 cambia el sentido. En Juan Arjé tiene el sentido de sin principio, pero en Marcos Arjé tiene el sentido de principio del Evangelio, comienzo del Evangelio. ¿Sí? Eso es solo para explicar un poquito los dialectos. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos eso, es por esa causa que me atrevo a expresar en este tipo de clase justamente este término de que cuando dice Eli, Eli, lema shebachtani, es arameo galilaico y el sentido es diferente. Está diciendo, esta es la causa por la cual tú me enviaste, por la cual yo vine, por la cual estoy cumpliendo. Ah, es un término de sentido de existencia. O sea, él está diciendo, Dios mío, estoy cumpliendo tu voluntad. ¿Recuerdan la oración? Hágase tu voluntad y no la mía. Y también cuando está en el Getsemaní orando, que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, razón, sino que se haga tu voluntad. Ahí tiene sentido cuando entendemos a Mateo dentro del contexto. Y por eso Mateo tiene que poner esta expresión. Porque si usted ve, es la cuarta palabra dentro de las 7 palabras que se utilizan, es la cuarta palabra, pero solo hay una en Mateo. Revise, solo hay una de las 7 palabras en Mateo. Las otras están en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero Mateo solo usa esta palabra. Y cuando usted analiza, cuando usted revisa, cuando usted observa y entiende esta parte, usted se da cuenta que hay que cumplir el propósito de Dios. Y eso me encanta. Me encanta cuando entramos al texto sagrado.
analizamos profundamente, porque rescatamos esta esencia. ¿Qué está diciendo Mateo? Mateo está diciendo, miren, el Mesías jamás hizo su propia voluntad. Aún en el ámbito de la agonía y de la muerte, el Mesías va a clamar y decir, este es mi propósito, esta es la causa, esta es la razón por la cual vine al mundo y cuando estaba muriendo. Ahora le hago una pregunta a usted. Digamos y hagamos una suposición medio exagerada. Usted está a punto de morir. ¿Será que puede expresar, por esta causa yo vine al mundo, he cumplido mi propósito? ¿He cumplido lo que Dios me ha demandado? ¿O será que tengamos que decir, Señor, dame 10 añitos porque necesito, no he logrado cumplirlo todavía? O un par de añitos más para poder cumplir el propósito por el cual vine. Hay una enseñanza de los Yehudim a los niños Yehudim, a los niños judíos. Y es enseñarle las sagradas escrituras desde edades muy cortas para que entiendan el propósito de su existencia. La memorización de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, es increíble. Imagínese usted si se hubiese memorizado los 5 primeros libros de la Biblia. Difícilmente vendría alguien a engañarle, a meterle otro pensamiento, otra doctrina, otra idea. Usted tendría claro su camino, porque usted diría, ajá, entiendo cuál es el propósito de Dios. Si usted revisa después de los 5 primeros libros, los demás son cumplimientos de esos 5 libros. Son cumplimientos. Se va cumpliendo, se va trabajando, se va desarrollando. Llegan los profetas. ¿Y qué hacen los profetas? Así como está escrito, como dijo Moisés, Dios les dice. Y mucho de lo que los profetas expresan está presente en los 5 libros, en los 613 mandamientos. Entonces, familia, imagínese que Dios le haga un llamado y diga, a ver, ¿qué pasó? ¿Cumpliste tu propósito? Que ya es hora. Va la huesuda con la guadaña ahí a visitarles. ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Sí? Para reflexionar un poco. Por eso me encanta este texto, que Mateo ha utilizado solo una de las 7 palabras, pero es una para Mateo, es la palabra cúspide de la vida del Mesías, porque dice todo lo que el Mesías está demostrando llegó a la cúspide en su muerte, porque al morir puede decir, he cumplido mi propósito, he vivido conforme a tu voluntad. Si tomamos esta línea con este nuevo pensamiento de el idioma arameo galilaico. Pero si mantenemos el pensamiento hebreo, sí nos vuelve muy complejo intentar acoplar el proceso de la línea que está trabajando Mateo con una palabra de desamparo, de soledad. Sí, es un poquito complejo, pero hay teólogos que lo han hecho, hay incluso estudios de Mateo que han trabajado, aunque hay comentarios, estuve revisando algunos comentarios que la hacen como torero, solo nombran y pasan, no dan ninguna explicación, ¿sí? Porque es complejo, es un poquito complejo o bastante complejo este detalle. Así que tómenlo con mucha sabiduría, mis palabras, mis expresiones, para poder entender la línea de Mateo basado en el arameo galilaico que utilizó aquí Yeshua, Jesús. ¿Sí? Eso es un detalle.
Muy bien, continuamos. Luego, ¿qué nos dice? El 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Claro, algunos de los que estaban ahí no entendían el arameo galilaico plenamente, porque era un dialecto de Galilea. ¿Dónde estaba? En Jerusalén. En Jerusalén se hablaba el hebreo, ¿sí? Y se hablaba el arameo, pero un arameo más pulido de Jerusalén. Entonces, para ellos era, ¿por qué Elí? ¿Sí? Entonces, es como decir, está llamando a Elías, porque me supongo, porque no hay hasta la fecha y no habrá lastimosamente la forma en que realmente se pronunciaba el hebreo galilaico, perdón, el arameo galilaico. Una lengua muerta, una lengua que ya no se habla. El arameo que sobrevivió, que aún algunos beduinos lo hablan, es un arameo, pero no es arameo de este tipo que aparece en las Sagradas Escrituras. Entonces es muy, muy complejo. Así que no sabremos a ciencia cierta cómo fue exactamente la pronunciación. Lo que sí sabemos es que el significado está presente. ¿Ya? Entonces dice, llama a Elías, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó en vinagre, y poniéndole una caña, le dio a beber. ¿Sí? Le da a beber, y si usted revisa esta parte del 48, revise Salmos 69:21. Vamos al Salmo 69:21. A ver qué nos dice el Salmo 69, el 21, si no estoy equivocado. 69, el 21. Solo para que observe quizás el cumplimiento de una profecía más que Mateo está presentando. ¿Qué dice? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Y qué dice aquí el texto? El texto dice que alguien corrió, empapó una esponja en vinagre, lo puso en una caña y le dio a beber. Ya habíamos explicado la semana anterior lo que hacía referencia el vinagre y la hiel, que era como una especie de, eh, podríamos decir, un tipo de brebaje para que el dolor no sea tan fuerte. Entonces, algo así como esta sustancia que se utiliza para el dolor, el tramal, no sé si han escuchado. El tramal, eso evita el dolor. Entonces le dan tramal, es como que el dolor ya pasa por alto. Entonces, eso ya lo habíamos explicado la semana pasada. Y miren el 49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Ahora, por qué Mateo establece esto? Porque hay una causa. ¿Cuál es la causa? Que Elías iba a manifestarse, pero Yeshua ya dijo, yo les digo que Elías es Juan y Juan es Elías. Eso lo va a encontrar en el Evangelio de Juan, ¿sí? Cuando habla de Juan el Bautista, obviamente, el autor o el escritor Juan, él dice estos detalles, que Yeshua dice que yo les digo que Juan el Bautista es Elías. Entonces, quizás los que estaban ahí injuriando estaban diciendo, es que si es el profeta y viene de la línea mesiánica, Elías vendrá para darle, como decir, la directriz, la ayuda, pensamiento judío del mesianismo.
pero no sucedió. Pero Mateo lo pone para que la gente diga, hey, atentos a esto. ¿Por qué? Porque también muchos le dijeron, es Elías, pero él no es el Elías, él es el Mesías. Eso hay que también entender. Luego continúa. 50. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruach, el Espíritu. ¿Sí? Entregó el Espíritu. Aquí viene la enseñanza Yehudín, la enseñanza judía sobre el Ruach, el Espíritu. Claro, usted revisa en su Biblia y ahí aparece Espíritu, pero en minúscula. ¿Sí o no? No aparece con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque no está refiriéndose al Espíritu Santo desde la connotación de, en este caso, San Jerónimo. Para él, aquí no está entregando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya con San Agustín de Hipona se desarrolló un pensamiento teológico de división, que una cosa es el espíritu del hombre y otra cosa es el espíritu de Dios. Pero tal concepción no hay dentro de las connotaciones judías. No hay tal separación. ¿Por qué? Porque dentro de las connotaciones judías del estudio judío del alma, el alma es uno solo. Las conexiones que va teniendo con la realidad, tanto física como espiritual, les van dando nombres. Les voy a explicar de otra manera. Por favor, ténganme un poquito de paciencia y tomen esto con bastante sabiduría, lo que vamos a explicarle en este momento. Aquí tenemos, y vamos a hacer un dibujito. No soy tan bueno. Ay, ¿qué pasó? No me dibuja. Ay, algo sucedió. A ver, vamos de nuevo. Ahora sí. No soy tan bueno en esto. Este es lo que se conoce como alma. ¿Sí? Alma. Dentro de la connotación judía hebrea, el alma es uno solo. No es que esté dividido. Nosotros ponemos cuerpo, alma y espíritu, utilizamos tres, por el pensamiento filosófico que vino, en primer lugar por Platón, claro, previamente su maestro que era Sócrates, que estableció el dualismo y decía el cuerpo es bueno, el cuerpo es malo, el alma es buena. Platón desarrolla un pensamiento más profundo dual. Y más adelante Aristóteles dice, no solo hay cuerpo, no solo hay alma, sino que también hay el espíritu de vida. Y ahí toma esa connotación Pablo para explicar a los griegos y dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y se desarrolla el hombre como tripartito, tres partes que tiene el ser humano. Pero dentro del pensamiento judío hebreo no es así. Les explico. El alma más baja, por así decirlo, la que está conocida como alma animal, se llama Nefesh. ¿Sí? Esa es conocida como alma animal. Esto vamos a poner aquí alma animal. ¿Ya? Ese es el Nefesh. Y ahí empezamos, en el Nefesh. ¿Por qué? Porque usted escucha que en el texto dice que el ser humano es alma viviente y ahí utiliza el hebreo nefesh, ¿sí? Alma viviente. Pero nefesh también significa la parte de las pasiones del ser humano, aquello que nos impulsa al ser humano a las pasiones, por así llamarlo. Esta es la parte pasional del hombre, del ser humano. Por ejemplo, aquello que usted, ¿por qué tiene hambre? ¿Por qué quiere comer?
porque siente un vacío. Hay un deseo. Ah, el deseo está en Nefesh, porque eso es la parte más inferior en la naturaleza, por así llamarlo. Esto de aquí es lo físico, punto. ¿Ya? Lo físico, las pasiones físicas. Aquí entra la concupiscencia que habla Santiago. Aquí entra las pasiones carnales. Todo eso ingresa en Nefesh. ¿Ya? Ahora, ustedes escucharon, y espero que hayan escuchado hace unos años atrás, cuando Francisco se le acerca a un niño y el niño le pregunta y dice, ¿y el perro tiene alma? Y Francisco le responde, el Papa Francisco le dice, hijo mío, el perro tiene alma. Y se armó toda una polémica que decían, ¿cómo es posible que él haya dicho que el animal tiene alma? Pues sí, él, como buen jesuita, conocedor de la idiomática antigua, él sabía lo que estaba hablando. O sea, él estaba utilizando este primer nivel porque el animal solo se maneja en esto, en sus pasiones. Entonces él está utilizando Nefesh como alma, ¿ya? Así que tampoco le estoy defendiendo, pero eso es para entender por qué dijo lo que dijo. Muchas cosas que habla Francisco lo dice por el conocimiento jesuita que tiene. Segundo nivel del alma, ¿sí? El segundo nivel del alma es el Ruach. Ruach o Rauk, si es que es eh, de este hebreo de los Países Bajos. Ruach. Y esto se traduce como espíritu. Pero no es solo espíritu, también traduce como viento y también va a traducir como acción de vida o hálito de vida también, pero ya en un nivel de acción de vida. Y esa acción de vida está ¿en dónde? En nuestro ser, en nuestro interior. Es por así decirlo, hay una palabrita, se me acaba de ir la palabra, se me voló. Como dice una amiga mía, no haya sido de Dios. Es nuestras emociones y sentimientos. Ahí está, sentimientos. Y nuestras emociones. El Ruach es la representación de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hasta aquí está el ser humano, solo, como Ruach y como Nefesh. Hagámoslo rápido, aunque hay mucho por explicar en cada detalle. Después viene un término que viene haciendo como el centro de todas las cosas, que se llama Neshama. Y Neshama es el alma consciente. O sea, alma de conciencia. El alma que tiene sentido. Aquí están las tres esencias que aparecen en Proverbios. Y esas tres esencias son sabiduría, conocimiento y la inteligencia. Ese es Neshama. Esto de aquí, familia, esto de aquí nos diferencia de esta primera sección. Esta primera sección, emociones y sentimientos, está dirigido hacia lo que es los animales. Pero, ¿qué nos diferencia de los animales para entender Génesis también? Es Neshama. Neshama, porque nosotros aquí tenemos sabiduría, tenemos conocimiento, tenemos inteligencia. O sea, utilizamos la razón. Y es aquí en Neshama donde inicia el proceso de conexión. Aquí inicia el proceso de conexión hacia lo divino. O sea que el Eterno nos puso a nosotros Neshama para empezar el proceso de
acercarnos a lo divino, es decir, acercarnos a Dios. ¿Ya? De ahí vienen otros niveles, que es Hayah o Ayah, es con H, Hayah o Ayah. Y el último nivel, este vendría siendo el alma, Hayah viene siendo alma de conexión con lo divino fuera del hombre. Estoy utilizando un poquito de filosofía judía. Alma de conexión con lo divino fuera del hombre. ¿Qué es eso? Lo que los orientales llaman el aura, ¿sí? Lo que resplandece fuera del hombre, que dicen la filosofía judía trabaja y dice que esto es más o menos 2 metros que está alejado del hombre, de la persona. Es como que llega a 2 metros, mi aura llega a 2 metros. Utilizo el término aura para entender, ¿sí? Pero ese término aura es muy utilizado dentro de la religiosidad oriental, por si acaso, es para más para intentar explicar. Y viene la última conexión. Y esa última conexión va a ser Yehidah, Yehidah o Yehidá, que esto viene a ser ya netamente lo divino, cielo, dicho en otras palabras. La persona que llega a esta conexión sale de lo físico, fíjense un poquito. Estamos dando hoy día un poquito de filosofía, mil disculpas por esa parte, pero es bueno entender. Todo esto, toda esta primera sección, Neshama, Ruach, Nefesh, esto de aquí es en el ámbito físico. Y las dos últimas, Hayah y Yehidá, todo esto es en el ámbito netamente espiritual, en lo divino. Por eso la primera es hasta 2 metros de mí, pero Yehidá es lo que sucedió con Elías. ¿Qué sucede con Elías? Es llevado en la carroza de fuego, sale de lo físico sin morir y se conecta con lo divino. Y aquí tenemos los ejemplos de Enoc, tenemos ejemplo Elías, ¿sí? Ejemplo probablemente Moisés, que son los que no murieron. Tuvieron tal nivel de conexión con el Padre que no solo se conectaron en el sentido de hacia afuera entender los pensamientos del otro. Yeshua, recuerdan lo que decía, conociendo sus pensamientos, eso es llegar a nivel Hayah, entender el pensamiento del otro, saber lo que están pensando. Es como una conexión de entender lo que el otro está percibiendo, el alma del otro. Y lo último, Yehidá, es la transfiguración que sucedió con Yeshua y llega a ser lo divino. Esto ya es. Todo esto, familia, todo esto está en una sola, alma. ¿Se da cuenta? Todo eso es alma. ¿Captamos la idea? Perdónenme por este proceso, pero todo eso es alma. Estoy enseñando antropología bíblica. Eso se enseña en antropología. Ahí enseñamos todos estos detalles cuando damos el curso de antropología bíblica en el seminario. Entonces, familia, cuando nosotros entendemos estos detalles, hay una pregunta, ¿nosotros podremos llegar a esos niveles de conciencia? Sí, se puede llegar a esos niveles.
¿Cómo podemos llegarlo? Con la conexión diaria con lo divino. Es el hecho de buscar la presencia de Dios con todo el ser. Como hicieron los apóstoles, dejaron todo, vendieron todo para conectarse con el Padre. Suena loco, pero es lo que hace. Hoy por hoy se mantiene eso. Sí, hay un grupo de los judíos ortodoxos que llegan a esos niveles de conexión, pero no han llegado al nivel de Yehidá, perdón, de Hayaj, porque en Hayaj ya no retornan, ya no hay retorno. Y este es han llegado hasta Yehidá, que empiezan a entender lo que el otro está pensando, como Yeshua lo hacía, como Jesús lo hacía. Son detallitos, ¿no? Muy bien, volviendo al tema. Entonces, cuando Jesús dice, o bueno, dice Mateo sobre Jesús, que entonces entregó el Espíritu, que ahí nació todo, entrega el ruaj de vida, lo natural, lo físico, lo que le hace al ser humano viviente en lo físico, pero su alma está presente, su esencia está allí, empezando el proceso de transformación que vendrá a ser lo que más adelante conoceremos como un cuerpo transformado en la resurrección. Me adelanto un poquito a lo que vamos a ver después de que Jesús es sepultado y la gran resurrección, para que ustedes estén reflexionando. Solo Yeshua resucita. Los demás se levantaron entre los muertos. Volvieron a la vida. Yeshua resucita. ¿Por qué? Porque resucita con un cuerpo transformado. No era el mismo. No era el mismo. Revisen las escrituras, que solo queda un capítulo más. Revísenlo y se va a dar cuenta que en la resurrección de entre los muertos, Yeshua tiene un cuerpo diferente. No es como Lázaro, no es como los otros resucitados, que cuando se levantan de entre los muertos, llegan a tener la misma vida. Yeshua se levanta de entre los muertos con una resurrección de transformación de vida, que se cruza una pared, come, no se le cae la comida. Eso estaremos viendo en las siguientes clases. Así que no se pierdan ese punto. Finalizamos con todo esto. Dice, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este trocito, ese trocito es literatura apocalíptica. Ese trocito, así que subrayenlo. Ese pedacito del texto, desde el 51 hasta el 53, es literatura apocalíptica de Mateo. Porque miren lo que dice en la resurrección. Porque dice, después de la resurrección, dice claramente el 53, ¿no? Pero miren, dice, y aquí el velo del templo se rasgó, acto apocalíptico, que venían diciendo, el templo, ya no hay que llegar ahí a adorar como están adorando los saduceos. El lugar santísimo, que era cubierto por el velo, que era un solo tejido, no tenía costura, era un solo tejido de lana y de lino, bueno, aunque no era mezclado lana y lino, cada uno tenía su parte, pero lo esencial era que era kosher, es decir, limpio, puro, santo, aún la lana que tomaron, todo para hacer
el tejido era todo un proceso litúrgico especial, toda una ceremonia. Y se rasga de arriba abajo. ¿Y qué significa? La presencia de Dios no está solamente aquí, ahora está en todo lugar. O sea, Mateo está siendo escatológico, tiempos futuros, la presencia de Dios. El que leía este texto siendo judío, dijeron, solo imagínense, ya no está el templo, años 70, destruido el templo por completo, por Tito, años 70. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde adoramos? Momentito. Yeshua, al morir, rompe o se rompe como acto milagroso el velo del templo. La presencia de Dios ahora se manifiesta a cualquier persona. Y el libro de Hebreos va a tener lógica. Si no, Hebreos no tendría lógica. El libro de Hebreos no tendría lógica de hablar de un sumo sacerdote, de un Melquisedec, de una ofrenda única. No tendría lógica el libro de Hebreos. Pero cuando Mateo establece esto, está diciendo, hey, ahora con el Mesías, el sacrificio, el Melquisedec, el nuevo sacerdote, todo se abre para una gran oportunidad. Y no solo sucede eso, hay terremotos, tiembla la tierra, acto apocalíptico de la presencia del Mesías. Porque esto es línea apocalíptica de los 400 años de silencio. Me adelanto a los que están estudiando apocalíptica. 400 años de silencio, donde se establece que la venida del Mesías será con una manifestación sobrenatural y espectacular. Y ahí se cumplen los datos escatológicos del Mesías. Y luego continúa. Se parten las rocas, se abren los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ojo, no dice ahí resucitaron, se levantaron. ¿Ya? O sea, volvieron a la vida. Y después probablemente volvieron a morir. Interesante, ¿verdad? Cuando vamos observando estos detalles, es muy, muy interesante. El 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían hecho, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Ben Elohim, hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yeshua desde Galilea, sirviéndole, en las cuales estaban María de Magdala, o el nombre propio, Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacobo y Yosef, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y ahí finaliza esta sección, Pastor, presentando a qué? A un grupo de mujeres en ese ámbito. Pastor, quería hacerle una preguntita al respecto de los que volvieron a la vida. Sí, ¿Lázaro resucitó o volvió a la vida? volvió a la vida. Solo el único que ha resucitado es Yeshua. Y nosotros, dice Pablo, resucitaremos en su venida, tesalonicenses. O sea, el resto está muerto. Sí, su alma entra en lo que se llama el proceso de Gilgul, que algún momento estudiaremos y revisaremos eso. Pero para ponerles de otra manera, la persona que muere pasa al kairos de Dios, al tiempo sin tiempo, un día como 1000 años como un día. Será como un abrir y cerrar de ojos y se levantará para el gran juicio. Mientras que acá habrán pasado miles y miles de años. Por eso dice el texto, es como que están durmiendo. Los que estaban dormidos, dice la Biblia, ¿sí o no?
Y no es que estén dormidos. Para nosotros es como que están dormidos porque estamos en un tiempo cronometrado, cronológico. Pero para el que muere, entra el tiempo kairos, tiempo de Dios, tiempo sin tiempo. Un día como 1000 años como un día, es como un abrir y cerrar de ojos y estaremos ante el juicio. Pero acá pasan los días, pasan los años y el tiempo avanza. Así que seguiremos muchos años. ¿Esto hasta cuándo? Hasta la venida del Mesías. Ahí sí resucitaremos con un cuerpo transformado, como dice el texto. ¿Sí? Ahí sí. El volver del estado de los muertos no es resucitar. Hay una pregunta que me realizan. ¿Sí? La respuesta en ese ámbito no es igual en el griego. No me quiero adelantar para la clase de la resurrección de Jesús. Hay dos tipos de palabras en griego que se utiliza y ambas han sido traducidas al español como resurrección. Pero la palabra que se utiliza para la resurrección de Jesús no es la misma palabra que se utilizó para la resurrección de Lázaro y de otros. Es diferente. Y eso vamos a explicarlo cuando estudiemos la resurrección de Jesús. Así que no se pierda estas clases que se vuelven más interesantes todavía. ¿Sí? Ahí estaremos dando la diferencia. Entonces, ministerio de intercesión, perdón que no le pueda dar la respuesta en este momento, pero vamos a responder con lujo de detalles y argumentación científica la resurrección de Jesús cuando hablemos o entremos en el capítulo 28. Sin más, familia, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, pero recuerde algo, nuestra alma de vida es de gran bendición. Somos un todo. No nos separemos, no dividamos, porque ahí entra Satán, porque Satán en arameo significa el que divide. Y el momento que nosotros incluso dividimos nuestra alma, estamos entrando en Satán. Y no es el camino. Es verdad que filosóficamente decimos somos cuerpo, alma y espíritu. Pero desde el entendimiento del origen de las cosas bíblicamente hablando, somos un todo. Por eso es tan importante su cuerpo y su vida como su alma. Usted puede ser tan santo cuidando su cuerpo como lo es cuando está orando. Y esta es la parte que a mí me encanta de Mateo capítulo 27 y 28. Entender que no podemos separar nuestro ser, sino somos unidad, ejad, uno solo. Así que no digamos, ya cuando se acabe esto y muera esto, ahí sí voy a ser libre. No. Porque ese pensamiento, voy a utilizar el término griego, es diabolos. Es de separación, estar en contra. Por eso cuando José muere su padre y todo, le dicen, no se olviden de mis huesos, sino que lleven también mis huesos. Y uno diría, ¿y para qué va a llevar los huesos? Es por este entendimiento Yehudim, judío, que todo es un todo. Y por eso, del contexto bíblico, está prohibido la ¿cómo es? Quemar los cuerpos. Bueno, eso. Incinerar. Incineración. Eso, muchísimas gracias. Es que se me la lengua la traba. Entonces, desde el contexto bíblico, desde el entendimiento y la teología del Antiguo Testamento, está prohibido quemar el cuerpo.
por accidente que una persona muera quemada o muera incinerada, ahí ya me salió, ¿sí vieron? Ahí sí es diferente. Así que para reflexionar, amada familia. Sin Así, más, así de seria la situación. así de seria, mi querido René, así de seria es la situación. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va ya estudiando y profundizando el texto sagrado, se encuentra con unas cosas que uno dice, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Pastor, Pero aún ahí Dios nos perdona. Sí, mi querido Fabricio. ¿qué pasa con las personas que por esta pandemia no pueden ser enterradas de cuerpo y les tienen que obligatoriamente incinerar? O sea, no es la intención del corazón de los que murieron hacer eso, sino es porque la situación se presentó. Sí, aquí viene una carga espiritual. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que dieron la ordenanza a quemar los cuerpos. Sobre ellos cae el din que se llama. Y explicaré qué es din, qué es propiamente juicio, todos sus detalles. Explicaremos cuando entremos a estudiar las cartas paulinas. Todo eso. Por ejemplo, que diga mi mamá, ¿sabes qué? Yo quiero que me incineren, es mi última voluntad. Ok, ella ya murió. Yo conociendo el texto sagrado no puedo hacerlo, porque voy en contra de las sagradas escrituras. Pero era la última voluntad. Entiendo que era su última voluntad, pero no puedo ir en contra de la palabra de Dios. ¿Qué hago ahí? Recibo bendición. Pero si yo, aunque mi papá, mi mamá dijo, solo entiérrenme, pero yo digo, es que por ahorrar la caja es muy grande y hay que comprar nicho y todo lo demás, me queda la caja chiquito, las cenizas y ahorro. Entonces hagamos eso. El din cae sobre mi vida. Y por eso hay muchos que no pueden estar en paz porque han cremado a sus familiares. Entonces, en este caso de la pandemia, ¿sobre quién cae? Sobre el que produce la acción legal. Todo cuerpo va a ser quemado. Entonces, ese acto de obligación le exime a usted del din, del juicio, para explicar esos detalles. ¿Sí? Mi querido David, finalizamos con esta, que hoy día sí Pa- nos extendimos un poquito. Pastor, pero decir, entrando en este tema de la incineración de cuerpos, ¿no? Que es algo que realmente es muy, muy popular en todo el mundo. Mucha gente lo hace en los Estados Unidos, es muy común que lo hagan. Eh, no caemos en un tema, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo es que se llama? No caemos en un tema de religiosidad digamos, digamos, al no cremarlos, ¿no? Porque es una práctica tan popular, o sea, ¿por qué si es tan real que está prohibida bíblicamente, porque nadie antes la expuso abiertamente? Hoy la iglesia no se opuso a esto. Por desconocimiento, mi querido David. El problema es por la falta de conocimiento desde el contexto histórico crítico de las Sagradas Escrituras. La situación es que en Estados Unidos lo único que hicieron es evangelizar la teología católica y tomar la misma directriz, quitar lo que es líneas de idolatría, que se llaman, y establecer pensamientos evangélicos en teología católica. ¿Por qué? Nosotros somos o hemos recibido herencia de la teología católica y esa es la realidad. ¿Sí? Esa es una realidad, lastimosamente. Y Estados Unidos absorbió muchísimo la teología de Europa, teología europea, especialmente de la línea luterana.
tomaron esas directrices. Claro, más adelante ya vinieron otros pensadores, como es el caso de Calvino, de Wesley, Arminio, pero aún así ellos, si usted revisa la historia de muchos de ellos, eran católicos, incluso eran sacerdotes católicos. Entonces, seguimos la misma línea. Por eso es que usted va y revise la teología judía y el judío no le va a permitir quemar el cuerpo. El judío ortodoxo, claro está, porque de la otra línea de judíos no les interesa. Pero el judío ortodoxo no le permite quemar el cuerpo. Claro, por eso justamente Hitler los metió en hornos, justamente Así es. por esa situación. Pero no sé, no sé, pero ahí en cambio, bueno, habría que estudiarlo, ¿no? Como tú dices, un poquito profundizarlo, porque entonces no es estarle añadiendo un peso al hacer cosas como cristiano, o sea, al peso de hacer cosas para estar bien con Dios, y la salvación ya viene a no ser gratuita, porque yo desde la perspectiva que tengo es que Cristo vino más bien a alivianarle la carga a la gente y decir, a ver, esto es un tema de actitud, esto es un tema de arrepentimiento, pero no lo suavizó, pero sí lo hizo, lo puso desde otra perspectiva, porque él inclusive comía con las prostitutas, comía con los pecadores. De hecho, muy probablemente él debe haber estado en fiestas y farras cuando hablan del matrimonio, por ejemplo, donde él hace el vino. Ese matrimonio tiene que haber durado varios días. Entonces, como que es añadirle más peso a la gente. No es así, no lo veríamos así. No iría desde ese ámbito, mi querido David. Claro, hay algunos detalles que nosotros observamos hoy por hoy, pero si vamos a la cultura antigua, las farras eran comunes. Claro. Especialmente los matrimonios duraban 7 días y Claro. 7 días de chupe. O sea, no era que porque soy judío no voy a tomar vino, no, o sea, nada de eso. Ellos tenían las jarras enormes, las vasijas, y era vino y buen vino. Pero hay una cosa, mi querido David, en ese ámbito. La salvación no tiene nada que ver en esta línea. La salvación es gratuita, es un regalo dado por Dios. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto está en que yo empiezo a poner estorbos para disfrutar esa salvación que Dios me da. Entonces, cada vez que yo voy en contra de las Sagradas Escrituras, es como que yo le pongo algo y ya no estoy disfrutando la plenitud del regalo de Dios. No es una carga, es aprender a caminar en ese camino de vida, en esa directriz de vida, de tal manera que yo aprendo a caminar ahí y disfruto mi salvación, disfruto lo que ya me fue entregado. El problema es que en muchos de los casos confundimos la salvación con lo que Dios nos demanda para disfrutar esa salvación. Por eso hemos dicho, los mandamientos no salvan, pero nos ayudan a estar conectados para no desviarnos de esa salvación. Y eso debemos captarlo. Y el momento que nosotros le captamos, mi querido David, esta parte, no se vuelve una carga, sino es, yo cumplo la voluntad de Dios y mi alma se aliviana. Estoy bien con Dios, porque sé lo que estoy haciendo con conciencia, con conocimiento de causa y en sabiduría de Dios. Entonces ya no se vuelve una carga, empiezo a disfrutarlo. Entonces el problema es que cuando yo no conozco y el otro viene y me impone, ahí sí pongo cargas que ni siquiera yo puedo llevar. Y eso es lo que Jesús mismo dijo, ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Entonces, mi querido David, cuando nosotros comprendemos esta línea, no se vuelve religiosidad, no se vuelve cargas, se vuelve
disfrutar el proceso de la salvación. Porque, por ejemplo, yo peco, ¿me quita la salvación? No, porque la salvación es un regalo. Pero ¿qué le hace? Que se aparte de la presencia de Dios. Y si tomamos esos niveles del alma que revisamos hace un momento, ya mi conexión de sabiduría, conocimiento, inteligencia se va de lado. ¿Por qué? Porque empiezo a vivir por mis pasiones y mis emociones. ¿Y qué traigo? Destrucción a la vida. O sea, no disfruto esta vida. En pocas palabras, no estamos viviendo el reino. El problema es que nosotros decimos, la salvación es gratuita y como es gratuita la salvación, la recibí por gracia, entonces yo ya no necesito esforzarme. Pero en todo el texto sagrado me dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, yo estoy contigo, esfuérzate, para que cumplas conforme a mi ley. Y lo que dijo Jesús en Juan 14, si me amas, guarda mis mandamientos, y guardar es obedecer. Obedece el mandamiento. ¿Qué mandamiento? 613 misbot. Y entre esos 613 misbot está el cuidado del cuerpo. Entonces, eso es, mi querido David, no son cargas. Nos ayudan a disfrutar. Y como dice Fabricio, Santiago habla de obras, o mejor dicho, resultados de lo que hemos aprendido de la palabra. Es mostrar lo que estamos aprendiendo con nuestro estilo de vida. Esa es la diferencia. No hay cargas, no es que estamos imponiendo algo, no entra en religiosidad, es empezar a vivir cumpliendo la obra de Dios. Eso es. Y claro, hay mucho más por dialogar, pero el tiempo se nos ha ido. Vamos a hablar más de la resurrección, capítulo 28, y ahí vamos a ampliar, mi querido David. Ahí vamos a ampliar la resurrección, qué entendimiento tiene. Pero no se olviden lo que hoy aprendimos, los 5 niveles del alma, porque eso va a ser clave para entender la resurrección. Sin eso, Perdón, pastor, ¿hay algún material que podamos leer? ¿Alguna vez recomendaste un libro, algún material que podamos leer antes digamos, del 28 para un poquito, porque este rato has afectado muy grandemente mi teología, entonces quiero... pido disculpas, mi querido David, pido perdón por ello. No, pero para ir leyendo, para que, porque realmente sí, me ha volado la cabeza, porque yo entendía, yo entendía cuando el Señor le dijo, mira, de hecho he escuchado prédicas de pastores que son muy versados en la palabra, de que el Señor, de que antes justamente habían los 600 y pico de mandamientos, y el Señor les dijo, bueno, ahora mira, hay 2 nada más, y entonces como que el Señor les estaba diciendo, mira, antes la ley era así, pero ahora conmigo es de esta manera. Entonces como que les estaba, no suavizando el camino, pero diciéndoles, esto era religiosidad, esto era la iglesia antes, pero ahora este es el camino que yo te estoy mostrando. Entonces, en este momento, claro, hay que evaluar, hay que realmente estudiarlo, porque ya como tú lo dices, ya me puse nervioso. Ya. Ojo, no has perdido la salvación. No, claro, porque pero puede ser que no estés disfrutando de la salvación. En este caso, es que, claro, ahí uno empieza, pero ahí viene el tema de que, a ver, si tú les pones cara a la gente que ha hecho que se incineren ciertos cuerpos, entonces ahí viene, estamos hablando de karma y dharma, ¿no es cierto? De karma, las consecuencias de hacer cosas malas. Entonces, es interesante, ¿no? Es por interesante. eso, por eso algún material que podamos leer, Por eso, mi querido, por eso, mi querido David, hay cosas que es para nosotros, para los que estamos estudiando. No con esto uno va a agarrar y decirle, si ves, tú que hace un año quemaste el cuerpo de fulanito, no le pongamos cargas en esa línea, más bien mostrémosle el camino y digamos, Dios te perdona, Dios restaura, sí, cometiste eso, va a haber un efecto de lo que has hecho, es verdad, pero Dios transforma vidas para que disfrutes la salvación y mientras más vaya acercando su alma a esa línea,
más maravilloso va a ser el disfrutar su alma. Hay un libro, mi querido David, que habla de lo que yo acabo de decirles, y es de corte judío. Y este libro se llama Anatomía del Alma, de Nachman de Breslov. Anatomía del Alma, de Nachman de Breslov. Ahí va a hablar de estos niveles del alma, conexión del alma, qué es lo que pasa con el alma. Por eso se llama Anatomía del Alma, de Nachman de Breslov. Pastor, ¿puede escribir el nombre del autor, por ¿Cómo se favor? escribe, por favor? Ya. Anatomía del Alma de Nachman de Breslov. Y está Ahí como está, Anatomía PDF del gratis Alma de en Nachman. internet. Lo van a encontrar en PDF, porque el libro solo lo venden en librerías y judías. Solo ahí se consigue eso. Pero eso sí, cuando lo lean, léanlo con mucha sabiduría, revisando. Y si ven que es muy denso, muy complicado, y en algo les está como haciendo tambalear alguna parte, no la siga leyendo hasta que pueda tener una llamadita, conversamos un rato sobre el tema y les explico qué enseña Nachman de Breslov cuando expresa esto o aquello. ¿Sí? Entonces, si es que por A o B motivos estuviese trayendo algún tipo de confusión, detenga su lectura, me llama, conversamos sobre el tema y le digo, mire, definitivamente para usted no es este libro, mejor trabajemos con esta otra línea. Ahí les estaría redireccionando. Pero este es el libro, Anatomía del Alma de Nachman de Breslov. Ahí van a hablar de niveles espirituales, de tantas cosas. Es muy interesante y a la vez a uno lo deja en las nubes con el cerebro, pero es lindo ese libro. Es lindo cuando uno va entendiendo espiritualidad judía. Ojo, cuando digo espiritualidad judía no estoy hablando de judaísmo. No. Separemos esa parte. Judaísmo es otra línea. Espiritualidad judía es lo que se desarrolla desde el tiempo de Esdras, ya propiamente el pueblo judío, tiempo de Esdras, hasta lo que es el año 135, 150 aproximadamente después de Cristo, cuando casi desaparece los judíos, no el judaísmo como religión, porque el judaísmo como religión toma otro camino. Es la espiritualidad judía, que incluso los romanos tomaron muchas líneas de la espiritualidad judía, los griegos igual tomaron, y los países más adelante que fueron conquistados por los romanos también tomaron, porque ya hubo influencia de esta espiritualidad judía. Y eso es un detalle muy importante, porque a veces cuando yo expreso de libros de judaísmo o de línea judía, a veces piensan que les estoy metiendo judaísmo, lo que es la religión. No hay nada que ver en esa línea, es espiritualidad, nada más. ¿Sí? Es un pequeño detalle muy importante. Si no hay más, yo les estaré enviando en vista de eso también otros documentos para que no se les haga muy pesado este de Nachman de Breslov. Les estaré enviando otros documentos de editorial Sígueme, que son muy buenos documentos en cuanto a lo que tiene que ver con la resurrección. ¿Sí? Así que vamos a estar estudiando. Estaba lindo la clase de hoy, ¿no? Topamos un tema muy interesante. Mi querido David, ayúdenos con la oración, una oración así poderosa de fe para restaurar nuestra espiritualidad y la fe. La salvación, como diría Yatensi Bonilla, porque si hoy no perdieron su fe, es porque realmente Dios les ama. Así nos dice el profesor.
Mi querido David. Bueno, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, amado Dios. Y todos los días aprendemos, todos los días, Señor, hay cosas nuevas. Tú nos regalas de esta maravilla que es tu palabra y abres nuestro entendimiento y nuestra mente, Señor. Y entendemos que las cosas que debemos caminar este camino que tú has determinado para nosotros con sabiduría, con entendimiento, y que las cosas que a veces se ponen por delante son para que las entendamos. A veces hay cosas que tal vez nos demoremos un poco en entender. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos abra el corazón, el entendimiento, escribas tu ley en nuestro corazón, tu pensamiento en nuestra mente, para que podamos interpretar todo esto, Señor, y que podamos ponerlo por obra. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y nos enseñas. Y la verdad que cada día tienes maravillas para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender el por qué estamos donde estamos y para qué estamos donde estamos y cuál es nuestro propósito. Enséñanos esto y encamínanos a completar la obra que tienes para nosotros, Señor. Como dices que nos has de enseñar el camino que debemos andar, que sobre nosotros has fijado tus ojos, te pedimos que cumplas esta palabra en nuestra vida, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias por la vida del pastor, por su esposa, por su familia, Señor, por sus hijos. Bendícelo, Señor, y abre también su entendimiento para que tú le hables y él nos transmita, Señor, tu conocimiento. Gracias te damos. Amén. Amén, amada familia, que el Señor les bendiga grandemente.